A continuación, una palabra llena de fe, esperanza y fortaleza para su vida. Causará un efecto único y lo llevará a un mejor vivir. Cristo dice que nosotros somos ¿qué? ¿Su qué? Su esposa. El Señor nos llama a su esposa. Pero en Oseas nos damos cuenta que es una esposa que se ha prostituido. ¿Quién quiere una esposa así? Levante la mano. ¡Nadie! Tú no la quieres. Yo no la quiero. ¿Por qué creemos que Dios sí? ¿Por qué pensamos que Dios sí quiere una esposa prostituta? Yo reflexioné en ese texto y yo me preguntaba, yo me decía a mí mismo, si tu esposa es así, ¿qué harías? Si mi esposa fuera así, ¿será que yo la sigo amando? Es difícil, ¿cierto? Vamos a seguir leyendo, el versículo 14. Versículo 14. Por eso, ahora voy a seducirla. Oye el término, ¿no? Y otra vez, la Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas rescata el sentimiento del texto. Lastimosamente la Reina Valera no rescata el sentimiento del texto. Voy a seducirla. ¿Qué hace uno cuando está enamorado? Seduce, ¿no? O sea que el esposo de esa prostituta todavía está ¿qué? Enamorado. Dios es un Dios enamorado. ¿Pero enamorado de quién? ¿De quién? Dios es un Dios enamorado de una esposa prostituta. ¿Recuerdan el título, no? Seduciendo a una prostituta. Y aquí está el término. Por eso, como eres una prostituta y te vas detrás de tus amantes, detrás de tus dioses, detrás de tus ídolos, detrás de tu egoísmo, ¿no? Detrás de tu ambición egoísta, como te vas detrás de eso y te estás prostituyendo, ahora yo te voy a seducir. Entra a competir, ¿no? Te voy a seducir. Me la llevaré al desierto y le hablaré, ¿cómo? Aquí dice, con ternura. A ver, seamos sinceros. ¿A quién se le ocurrió llevar a su esposa o a su novia a un desierto? Nadie. ¿A quién se le ocurre llevar a alguien para seducirla a un desierto? A nadie. Cuando tú piensas en desierto, ¿en qué piensas? Resequedad. ¿Qué más? Sed. ¿Qué más? Cansancio, calor. Hambre, ¿sí o no? Hambre, soledad. ¿A quién se le ocurre seducir en un desierto? Y Dios dice, la llevaré al desierto para seducirla. Mira lo que dice el versículo 15. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el pasto de la esperanza. Oiga esto. O sea, espérate un momentico, o sea, el que falló fue el pueblo, no fue Dios. El que debe reconquistar es Dios, es el pueblo a Dios, no al contrario, ¿cierto? O sea, si uno está en una relación de parejas, vamos a hablar de mi matrimonio para no hablar del matrimonio de otros. Si yo estoy en mi matrimonio y mi esposa es la que me falta a mí, ella es la que tiene que pedirme perdón. Ella es la que tiene que reconquistarme, ella es la que tiene que venir a consentirme. O si es lo contrario, entonces me toca a mí, ¿cierto? Eso es lo lógico.
Pero aquí nos damos cuenta que la esposa es la que se prostituye, se va detrás de sus amantes, y el esposo es la que la reconquista. Dice, te dejaré sin nada, ¿no? En la primera parte del texto, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, tú lo puedes leer en tu casa, y te vas a dar cuenta que lo que Dios manda es un juicio total, lo va a devastar, va a dejar a Israel sin nada. Algunas personas creen que Dios da, pero Dios no quita. ¿Qué tan equivocados estamos? Hermano, es que Dios da, pero Dios no quita. ¿Dónde dice eso la Biblia? Cristianos que todavía dicen, como dice la Biblia, Dios orando y con el mazo dando. Todo lo dice la Biblia. Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios no puede quitar. Por el contrario, nos muestra que así como Dios da, Dios también quita. Y es que lo que yo te doy te lo puedo quitar, dice el Señor. Un ejemplo que generalmente coloco es el ejemplo del reinado de Saúl. ¿Quién le dio el reinado a Saúl? ¿Y quién se lo quitó? Y si Dios es capaz de quitar un reinado, es capaz de quitar un empleo. ¿Sí o no? Dios es el que da vida. Si Él la da, ¿será que la puede quitar? Claro. Si Él da vida, da salud. Y si quita vida, también puede quitar la salud. Todo lo que tenemos ha sido dado por Dios. Y el día que Él lo quiera quitar, lo quita. Y punto. Pero fíjate la forma como ahora Dios está llamando a esa mujer que se prostituye, ¿no? Esta prostituta. Te lo voy a quitar todo. Te vas a quedar en un desierto. Te vas a quedar sin nada. La forma de atraerla, dejándola sin nada. Hay gente que espera eso. Hay gente que espera tocar fondo para decir como el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo. Hay cristianos que somos tan tercos que a Dios le toca quitarnos todo para poder volvernos a Él y humillarnos. Versículo 14 dice, y la llevaré, ahora la voy a seducir, la llevaré al desierto. Y el versículo 15 dice, convertiré, allí devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el pasto de la esperanza. Ahora el texto muestra otra cara de la moneda. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Si pensamos en el desierto y en la imagen bíblica del desierto, el desierto no es lo que la mayoría de los cristianos piensan. Hay cristianos, yo no sé si usted lo has visto, esos cristianos que a veces llegan a la iglesia cabizbajo, tristes, carilarga, flacos, ojerosos. ¿Y qué le pasó, hermano? Ahí, en la lucha. ¿No? ¿Y qué está pasando, hermano? Estoy pasando un desierto. El desierto en los cristianos es la desgracia más grande que pueden atravesar. Pero el desierto en la Biblia es el lugar de seducción por parte de Dios. Fíjate, en el desierto, Dios se llevó a Moisés al desierto y mientras que él pastoreaba ovejas en el desierto, Dios se le aparece en una zarza y le habla y lo llama a ser libertador. Moisés era un hombre iracundo, violento, asesino, y tiene que pasar el desierto para ser tratado por Dios.
Mira, hay personas que Dios no trata, sino que quiebra. ¿En serio? No te miento con esto. Moisés era una de esas. Moisés Dios no lo tenía que tratar, lo tenía que quebrar. Y Dios quiebra el corazón de Moisés y trata a Moisés en el desierto. Israel, que es la cita que nos están dando, nos está recordando Egipto. Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva ¿a dónde? ¿Durante cuánto tiempo? 40 años de vacaciones. Todavía brisa, sol, arena y mucha hambre. No había mar por ningún lado. Dios lleva a Israel al desierto y en el desierto, ¿qué pasa con Israel en el desierto? Bueno, en el desierto Dios les da agua de una peña. En el desierto Dios les da maná del cielo. En el desierto Dios les da carne de codorniz. En el desierto tienen una columna de nube en el día, una columna de fuego en la noche. En el desierto su calzado y su vestido no se desgastan. En el desierto Dios les habla en el monte Sinaí a través de las leyes. Bueno, y si nos vamos más adelante en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús al inicio de su ministerio. Dice, y el Espíritu lo llevó. ¿Dónde? Al desierto. Para ser tentado, y se le apareció Satanás. Y Jesús logra hacer en el desierto lo que Adán y Eva no pudieron hacer en el Edén. Es en el desierto. El desierto es el lugar de humillación de todos nosotros. ¿Es el lugar de soledad? Sí. ¿Es el lugar de necesidad? Sí. Pero es el lugar en donde Dios nos seduce y nos atrae a su amor. Es el lugar en donde Dios nos sustenta, nos provee y nos habla con ternura. En el desierto. Hay una cita, tengo que ir a esa cita. Segunda de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 10, dice, por eso me regocijo en debilidades. Estamos ahí, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. ¿Ya llegaron? Ven, dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo entendió que su sufrimiento, su desierto, era el mejor lugar para escuchar la voz de Dios. Entendió que en la humillación era el momento en donde Dios lo llamaba a él a tener un encuentro íntimo de amor. En el desierto, o como lo podríamos llamar, en el sufrimiento, en la angustia y en la necesidad. Volvamos a Oseas, capítulo 2. Vamos a seguir leyendo el versículo 16. Oseas, capítulo 2, versículo 16 dice, en aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás, esposo mío. Te quitaré de los labios el nombre de tus falsos dioses, y nunca más volverás a invocarlos. Aquel día haré en tu favor un pacto con los animales del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerra para que todos duerman seguros. Mira esto, Israel creía que su seguridad radicaba en el poder militar. Oye bien esto, ellos creían que la paz consistía en tener un buen ejército y buenas armas, y depositaban su confianza en eso. Y Dios dice, los eliminaré, porque ahí no radica la seguridad de mi pueblo. ¿En qué se parece Israel a nosotros? ¿En qué se parece el Israel de Oseas a nosotros?
Algunos de nosotros hemos depositado nuestra seguridad en los puestos políticos que nos prometen. ¿Sí o no? Algunos de nosotros hemos depositado nuestra seguridad en la economía del país. O hemos depositado nuestra seguridad en el sueldo que nos da la empresa. Y qué triste es que nuestra seguridad esté puesta en otras cosas que pueden ser eliminadas, que pueden ser arrasadas y no puestas en el Señor. Israel creía que para poder dormir tranquilo tenían que tener un buen ejército. Pero tenemos al salmista que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir ¿cómo? Confiado. Solo el Señor nos hace vivir confiados. O sea, mira, no puedes colocar tu sentido de seguridad en cosas que pueden ser eliminadas. No puedes. Nuestro sentido de seguridad tiene que estar puesto ¿en quién? Para que todos duerman seguro, dice, versículo 19, yo te haré mi esposa para siempre, y te daré como dote el derecho de la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad, y entonces conocerás al Señor.